Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, estamos un viernes más juntos. Hoy día ya nos toca nuestro devocional 396. Así que hay que darle gracias a Dios también por todos esos días que hemos compartido. Bueno, hoy día vamos a entrar a un libro, no desde el inicio, sino en cierta parte. Y vamos a hablar sobre Jesús. Entonces, antes de empezar, mejor dicho, vamos a hacer una oración para poder pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, para que podamos concentrarnos, para que dejemos las cosas que nos preocupan o que nos afanan en este momento y podamos concentrarnos en lo importante que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar, chicos. Bendito Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has levantado con bien, Señor, y nos has dado un día más de vida. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a seguir luchando con aquellos que hemos identificado, Señor. Te pedimos que nos recuerdes siempre tu palabra, Padre. Dios mío, también te queremos pedir, Señor, por sabiduría, por entendimiento y concentración, ahora que vamos a leer una porción de tu palabra, Señor. Gracias una vez más por este día, por tu cuidado y provisión. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 44. Del 28 al 44. Yo voy a empezar, vamos a leer, y el título es La entrada triunfal en Jerusalén. Pues ¿quién estaba entrando? Estaba entrando Jesús, nuestro Señor Jesús. Dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo siento. Muy bien. Bueno, hemos leído, chicos, la parte de la palabra donde nos cuenta cómo es que el Señor entra a Jerusalén. Y algo muy interesante de esta sección o de esta
de esta porción de la palabra es que es un cumplimiento de lo que ya se había mencionado antes en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Zacarías 9:9. Ya se había mencionado que el Hijo de Dios, o sea, el Rey, iba a venir e iba a pasear o iba a entrar en un pollino. Entonces vamos a leer el versículo. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto estaba en el Antiguo Testamento, Zacarías 9:9, y vemos que se cumple maravillosamente en el Evangelio de Lucas. Así que esto es muy interesante porque nos hace recordar que la palabra del Señor es verdad y es viva. Y así como hubieron profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento, también hay otras profecías que se cumplirán en algún momento. Y tenemos que confiar en el Señor y en su palabra que es verdad. Algo que tenemos que tener en claro es que no hay profecía fuera de la palabra de Dios. O sea que si tú escuchas a alguien que te dice que es un profeta y que viene en el nombre de Dios y te dice ABC de cosas, pues tienes que discernir y recordar que toda la palabra de Dios ya fue revelada en la Biblia y está completa en la Biblia. Y nadie puede venir a decir que viene en nombre de Dios diciéndote algo extra. Así que eso es muy importante recordarlo. Algo más que también podemos aprender de esta historia es cómo reaccionan las personas al ver a Jesús entrar. Porque, bueno, al inicio de el relato podemos también observar, antes de entrar al punto que mencioné, la soberanía y la omnipotencia, omnisciencia de Dios, ¿no? Él sabía que había como dice acá, un pollino atado y que y le iban a preguntar a las dos personas que a las dos personas que iban a ir a traerlo. Y el Señor les dice lo que tienen que decir. Entonces ellos van y tal cual como dijo Jesús, eso pasó. Entonces vemos el poder del Señor, ¿no? Más adelante vemos cómo reacciona el pueblo cuando Jesús entra y dice, ¿no? Del versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. No solamente eran los discípulos, sino muchas personas que estaban ahí empezaron a alabar a Dios y a darle gloria, y esto molestó a los fariseos, ¿no? Pero algo particular que podemos ver, chicos, es que a pesar de que muchas personas tal vez aceptaban o dieron o reconocieron a Jesús, días después estas mismas personas muy probablemente fueron las que gritaron crucifíquenle, ¿no? Entonces, algo que podemos aprender de la reacción de este grupo de gente es que no tenemos que guiarnos por las emociones. Nuestras decisiones no tienen que basarse en emociones, sino en convicción. Entonces, tal vez estas personas, como vieron que habían personas que sí, que amaban mucho a Jesús y que le adoraban, hicieron lo mismo y lo imitaron, pero a la hora de la hora, en el momento en que Jesús iba a ser crucificado, ellos no dijeron nada tampoco. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dejarnos guiar por nuestras emociones en ciertos momentos y no tomar decisiones realmente conscientes de lo que significan, ¿no? Algo más que también podemos aprender de lo que hemos leído, que ya lo hemos mencionado, es de la soberanía de Dios y el cumplimiento de su palabra, ¿no? Vemos que lo que se dijo en el Antiguo Testamento en Zacarías se está cumpliendo en Lucas
19 del 28 al 44. Y Jesús entra sentado en un pollino humilde y muchos le alaban y la tierra se alegra. Entonces, recordemos que la palabra del Señor es verdad y que tenemos que confiar en ella y creer lo que dice su palabra. Y un último punto que podemos aprender de lo que hemos leído también es la reacción de Jesús al llegar. Ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, pero vamos a leer cómo Jesús reacciona. Dice, 42. Y diciendo, oh, si también tú conocieses. El 41 para entender un poco más, dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús llora por Israel, llora porque él sabía que en unos días el mismo pueblo lo iba a entregar, el pueblo que lo había recibido, lo había honrado, que había alzado su voz en alabanza, diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Muchas de esas personas fueron las que le entregaron también. Entonces el Señor se compadece y llora porque estas personas estaban cegadas, ¿no? Tenían el corazón muy duro. Entonces, esta misma actitud de compasión es la que nosotros tenemos que imitar de Cristo. A pesar de que sabía él que le iban a hacer daño, que le iban a entregar, que le iban a maltratar, Cristo igual sentía compasión por estas personas. Y lo que el Señor nos manda hacer a nosotros es predicar el Evangelio y compartir de su palabra a estas personas, no solamente las que tal vez no conocemos en la calle o en algún lugar, sino a las personas que nos han hecho mal en algún momento. Así que si es que tú tienes en mente a alguien que te ha dañado y ya lo has perdonado y tal vez aún comparten algunas palabras, no es creyente, pues predícale, pídele al Señor sabiduría o hazle llegar algún folleto de evangelismo. Y si es que la comunicación es imposible con esa persona, pues ora para que el Señor ponga a alguien en su vida que le predique el Evangelio y pueda arrepentirse de sus pecados. Es lo que debemos hacer todos, tener compasión por las almas, por el mundo y siempre que tengamos la oportunidad predicar el Evangelio. Así que chicos, recordemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén días antes de que lo crucifiquen y bueno, que Dios los bendiga. Recordemos que tenemos que confiar en lo que dice su palabra porque es verdad y estar seguros en ella. Así que nada, que el Señor los guíe, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en nuestra clase el domingo. Chao chicos, bendiciones.